¿Qué es la ley de Ohm? La ley de Ohm establece la relación entre la corriente, el voltaje y la resistencia. La ley de Ohm se expresa matemáticamente en tres maneras. Estas tres maneras en las que se representa la ley de Ohm son tres fórmulas. La primera sería voltaje es igual a corriente por resistencia. La segunda sería corriente es igual a voltaje entre resistencia. Y la tercera sería resistencia es igual a voltaje entre corriente. Como ustedes pueden apreciar en el ejemplo, nos están solicitando el valor del voltaje. Por lo tanto, la fórmula que utilizaríamos sería la primera, que dice que es voltaje es igual a corriente por resistencia. Por lo tanto, lo que deberíamos hacer es sustituir la corriente y la resistencia por los valores que nos están dando en el circuito, los cuales serían el de corriente 3 amperios y el de resistencia 2 ohmios. Por lo tanto, entre ellos se realiza una multiplicación, multiplicando primero la corriente, que sería 3 amperios, por 2 ohmios, que sería la resistencia. Esto nos daría un igual a 6, y ese sería el voltaje que obtenemos al realizar el ejemplo. Circuito en serie. Se caracterizan por tener las mismas resistencias conectadas en la misma línea existente entre los extremos de la batería o la pila, es decir, situadas uno a continuación del otro. Por lo tanto, la corriente fluye por cada resistor uno tras otro. El circuito en serie se reconoce porque los elementos entre sí comparten un solo nodo entre ellos. Un nodo es la unión entre dos o más componentes en un circuito eléctrico. Entre las características que podemos encontrar en el circuito en serie es que la corriente que fluye por cada resistencia es la misma que la corriente total y viceversa. En el ejemplo de la derecha podemos ver como la corriente que fluye por cada una de las resistencias de las bombillas es la misma, por eso decimos que es un circuito en serie. Mas sin embargo, el voltaje es independiente en cada resistencia. Circuito en paralelo. Los circuitos en paralelo se caracterizan por tener varias líneas alineadas paralelamente entre sí, de tal forma que cada vía tiene una resistencia y estas vías están conectadas por puntos comunes. En el circuito en paralelo, los elementos comparten sus nodos. En este circuito, la corriente se divide y circulan varios caminos. Una característica importante sería que la corriente en las resistencias no mantiene ningún tipo de relación entre ellas. En el ejemplo podemos observar que los cables unidos a la batería no están conectados entre sí, lo que quiere decir que por cada uno de esos tres cables la corriente se divide y pasa entre ellos. Otro dato importante para este circuito es que el voltaje en todas las resistencias es igual al voltaje en la fuente y viceversa. Los circuitos paralelos son diferentes de los circuitos en serie en dos formas principales. Los circuitos en paralelo tienen más vías en su sistema de circuito y las partes de un circuito en paralelo están alineadas de manera diferente de lo que están en un circuito en serie. Esta alineación afecta la cantidad de corriente que fluye a través del circuito. ¿Qué es la notación científica? Es la forma donde uno puede acortar cantidades enormes a una cantidad mucho más pequeña, pero con el mismo valor de la unidad. En pocas palabras, estamos simplificando las cantidades enormes
aún más pequeñas para mayor comodidad al usarlos en cualquier tipo de ejercicio. Como vemos en el próximo ejemplo, a continuación, estamos viendo una tabla de escalas, donde vemos que un ampere es un ampere, 0.001 amperes es un miliampere, y donde 0.000001 amperes es un microampere. En los dos próximos ejercicios vamos a ver cómo realizar la operación de notación científica. En el primer ejemplo vamos a ver cómo podemos transformar 5.700.000 microamperes a 5.7 amperes con la fórmula 10 potencia menos 6. Como estamos viendo en el ejemplo, lo que tenemos que hacer es correr la coma 6 lugares para adelante. Entonces nos quedaría 5.7 amperes, que ese sería el resultado de la primera. En el segundo ejercicio vamos a ver cómo transformamos 0.0068 kiloamperes a 6.8 amperes usando la fórmula 10 potencia de 3. Ok, en la cantidad de 0.0068 kiloamperes, lo que tenemos que hacer es correr 3 espacios la coma hacia atrás. Eso nos daría 6.8 amperes. ¿Qué son los prefijos? Los prefijos son esa unidad que vamos a utilizar para medir las grandes cantidades que tenemos de amperios, voltios, ohmios, etc. Como vemos a continuación en el próximo ejemplo, tenemos una escalera. Dependiendo de que hagamos, bajemos o subamos, tenemos que añadir o uno más a la exponencial o quitarle uno más a la exponencial, dependiendo de que hagamos. Y en la escalera tenemos las siguientes unidades: el kilo, el hecto, el deca, la unidad, el deci, el centi y el mili. Como tenemos en los próximos ejemplos a continuación, podemos ver que se utilizan para resistencias, corriente eléctrica, voltaje, condensador, también inducción y también potencia. Uno de los tantos ejemplos que vemos es un kilo ohmio es igual a 1 por 10 a la potencia de 3 ohmios. O también en voltaje, que serían 12 kilovoltios es igual a 12 a la 10 sobre 3 voltios. La potencia. La potencia eléctrica usada en cualquier parte de un circuito es igual a la corriente. Esa parte multiplicada por el voltaje dividida entre los extremos de esa misma parte del circuito. La ley de potencia tiene 3 fórmulas. La primera sería sacar potencia. Entonces sería corriente por voltaje. La segunda sería sacar corriente y sería potencia dividido entre voltaje. La tercera sería sacar voltaje, sería potencia dividido entre corriente. Vamos a realizar un ejercicio de ley de potencia. Primero vamos a sacar la corriente, que sería voltios dividido entre resistencia. Eso sería 20 dividido entre 33 igual a 0,61 amperios. Ahora sacamos la potencia, que eso sería corriente a la 2 dividido entre resistencia. Eso sería 20 a la 2 dividido entre 33. El resultado es 12.12 watts.
Circuito eléctrico abierto. Un circuito abierto es un circuito eléctrico en el cual no circula la corriente eléctrica por estar interrumpido o no comunicado por medio de un conductor eléctrico. El circuito, al no estar cerrado, no puede tener un flujo de energía que permita a una carga o un receptor de energía aprovechar el paso de corriente eléctrica y poder cumplir un determinado trabajo. Circuito eléctrico cerrado. Tenemos que un circuito cerrado es, como dice su nombre, un recorrido por un cable de metal o conductor de electricidad por donde circula la corriente eléctrica. El que un circuito sea cerrado viene a decir que la corriente o electrones va de un lado del circuito a otro. En otras palabras, los electrones hacen un recorrido desde el principio del circuito hasta el final. El próximo ejemplo es de un circuito cerrado o abierto. Es un circuito normal, pero con la diferencia que tiene un interruptor que o detiene el paso de corriente o la deja pasar.